En esta diapositiva se pueden ver una roca y dos minerales naturales: lava volcánica, la roca, pirita y cobre, los minerales. Son tres formas de eso tan genérico que llamamos materia. A primera vista, la pirita y el cobre tienen un aspecto completamente uniforme, mientras que la lava volcánica no. Esto parece indicar que la lava volcánica es algo más compleja que la pirita y el cobre. De estos dos últimos, ¿podremos decir que uno es, en algún sentido, más sencillo que el otro? ¿Bastará la vista para descubrir la sencillez? ¿Qué criterios conducen a una clasificación de la materia que nos haga comprender mejor de qué está hecha? En la Edad Media, algunos alquimistas pretendían haber transformado metales como el plomo o el hierro en oro por medio de sustancias mágicas, o de la llamada piedra filosofal. Hoy en día existen también magos que afirman poder hacerlo, e incluso lo realizan en público. Introducen en sus crisoles plomo y sustancias mágicas, y aparecen plomo y oro mezclados. Ninguno de estos modernos alquimistas ha permitido aplicar las leyes de la química a sus demostraciones. La simple prueba de pesar exactamente las sustancias que entran en el crisol y las que aparecen después de la supuesta transformación demostraría el engaño. Los espectaculares colores de los castillos de fuegos artificiales se deben a un número relativamente pequeño de compuestos que se introducen en las carcasas de los cohetes o que se forman durante los procesos de combustión que tienen lugar. Los compuestos de estroncio, tales como el hidróxido o cloruro, emiten luz roja. Los compuestos de bario, generalmente cloruro, suelen ser los responsables de los colores verdes. El sodio atómico es el emisor más potente de luz amarillo-naranja. Hasta ahora, el mejor emisor de luz azul es el cloruro de cobre. ¿Cuál es el mecanismo por el que las sustancias emiten luz? ¿Por qué diferentes compuestos emiten luz de distintos colores? Es difícil sorprender a una trucha fuera del agua. La mayor parte del tiempo, como todo el mundo sabe, las truchas están dentro del agua del río donde viven. Pero existe la posibilidad, aunque la probabilidad es muy pequeña, de sorprenderlas en el aire, cuando saltan a cazar algún insecto. La localización de un electrón en el interior de un átomo se rige también por reglas de probabilidad. Como en el caso de una trucha, no podemos predecir exactamente dónde se encontrará en un instante, pero sí sabemos en qué región es más probable que se encuentre. ¿Cómo podemos saber cuáles y cómo son las zonas en las que hay una mayor probabilidad de encontrar un electrón en un átomo? Las huellas dactilares son características de cada persona. Por dicha razón, se utilizan en las investigaciones policiales como método de identificación personal. Cuando la luz atraviesa una muestra de un elemento, éste deja también una especie de huella dactilar característica. Los químicos se valen de estas huellas para identificar elementos. Mirando un globo terráqueo o un mapa, es posible predecir ciertas características climáticas de un lugar del mundo, aunque nunca lo hayamos visitado. Por ejemplo, basta ver la posición tan septentrional de Groenlandia para poder prever la crudeza de sus inviernos. El hecho de que Edimburgo esté bastante más al norte que Segovia nos permite predecir que los días de invierno son más cortos en la ciudad escocesa que en la castellana. De igual manera, mirando una tabla periódica de los elementos, un estudiante de química puede predecir que los átomos de yodo son más grandes que los de cloro, aunque nunca haya leído nada acerca de sus tamaños. No solo esto, la tabla periódica permite hacer muchas otras predicciones. ¿En qué consiste y en qué se basa tan valiosa tabla? Los científicos pueden hacer predicciones fiables. Por citar un ejemplo,
el químico ruso Dmitri Mendeleev predijo el comportamiento químico e incluso el valor de ciertas propiedades físicas, la densidad por ejemplo, de algunos elementos, tales como el galio, que aún no habían sido descubiertos. Cuando en 1875 se descubrió el galio, por asombroso que parezca, sus propiedades resultaron ser las predichas por Mendeleev. ¿En qué pudo basar Mendeleev sus predicciones? El dióxido de carbono sólido, nieve carbónica, se encuentra a una temperatura de 78 grados centígrados bajo cero. Está tan frío que nunca debe tocar la piel desnuda. Como las bolas de naftalina, sublima, es decir, pasa directamente de sólido a gas. La niebla blanca que parece emanar de la nieve carbónica se debe al vapor de agua presente en el aire que se condensa con el frío del CO2. ¿Por qué a temperatura ambiente el CO2 es un gas, el agua un líquido y el SiO2 un sólido? ¿Se pueden explicar las distintas temperaturas de fusión y de ebullición que tienen los diferentes compuestos? El sodio es un metal que reacciona de forma violenta con el agua. El cloro es un gas irritante y venenoso. Cuando los dos elementos se combinan, producen una sal cristalina inocua, soluble en agua, indispensable en la vida animal y vegetal, que forma parte de nuestra alimentación y es básica en la industria química. ¿Cómo se ha formado esta sal? ¿Qué fuerzas mantienen unidos a estos dos elementos en la forma cristalina? ¿Qué factores determinan que se forme un sólido iónico a partir de unos elementos dados? A veces, dos o más seres vivos establecen una relación de unión en la que todos salen favorecidos. Algunos tipos de peces son conocidos por su voracidad. Prácticamente ningún animal se atreve a situarse en sus proximidades. Sin embargo, existen unos peces llamados limpiadores que penetran en sus mandíbulas y se alimentan de sus restos de comida. En el caso citado, la unión se llama mutualismo y ambos obtienen ventajas de la asociación. Uno consigue comida y el otro mantiene limpia su boca. En la naturaleza, algunos átomos también permanecen unidos y organizados formando agregados llamados moléculas, cristales, etc., cuyas propiedades son muy diferentes de las que presentan los átomos aislados. Cuando un cocinero se dispone a preparar un plato, debe asegurarse de que dispone de cantidades suficientes de todos los ingredientes que aparecen en la receta. Esta le indica qué productos debe utilizar y en qué proporciones. En el laboratorio, los químicos también disponen de sus recetas químicas. ¿En qué consistirán estas recetas? Imaginación e inspiración son esenciales en la creación de una melodía, pero para plasmar su idea, el compositor necesita combinar de forma adecuada los elementos de que dispone, las notas, y no puede hacerlo sin respetar ciertas reglas. La sucesión de escalas musicales está regulada por una ley de proporciones fijas y constantes. De igual manera, las especies químicas no se combinan entre sí de forma aleatoria para formar nuevas sustancias, sino que lo hacen siguiendo unas leyes. Así, el hidrógeno y el oxígeno en presencia de un catalizador producen agua oxigenada. ¿Por qué al mezclar 32 gramos de oxígeno con 6 gramos de hidrógeno se obtienen 34 gramos de agua oxigenada? ¿Cuántas moléculas de agua oxigenada se producen con una molécula de oxígeno y otra de hidrógeno? La cal empleada para encalar las paredes se obtiene comercialmente calentando la piedra caliza en un horno a alta temperatura. Las calizas, formadas básicamente por carbonato de calcio, se descomponen espontáneamente a temperaturas altas en cal y dióxido de carbono. Sin embargo, a temperatura ambiente la descomposición del carbonato de calcio no es un proceso espontáneo y no tiene lugar. ¿Por qué algunas reacciones químicas son espontáneas solo a ciertas temperaturas? ¿Existe alguna forma de predecir si una reacción determinada va o no a producirse de manera espontánea en unas condiciones dadas?
La diapositiva muestra una luciérnaga. Estos y otros animales poseen órganos que emiten luz. La importancia de este fenómeno, llamado bioluminiscencia, para la supervivencia de muchos organismos es indudable. Así, ciertos calamares secretan nubes luminosas que confunden a sus enemigos, lo que aprovechan para escapar. Muchos peces de aguas profundas emiten señales luminosas que atraen a sus víctimas en unos casos, asustan a los depredadores en otros o simplemente alumbran su camino en la oscuridad de las profundidades marinas. Pero para producir luz hace falta energía. ¿De dónde obtienen los animales bioluminiscentes la energía para sus señales luminosas? La velocidad a la que circulan los automóviles por una autopista puede modificarse de varias maneras. Un obstáculo o estrechamiento provoca una disminución de la velocidad de circulación media. Por el contrario, la apertura de un carril extra hace que el tráfico sea más fluido, favoreciendo la velocidad de circulación. También es posible acelerar de varias maneras la velocidad con la que los reactivos de una reacción química se transforman en los productos. Por ejemplo, existen sustancias cuya presencia en el matraz de reacción produce un aumento de la velocidad a que tiene lugar la transformación química, es decir, actúan como un carril extra en la autopista. Las columnas y estatuas de muchos monumentos son de mármol, compuesto básicamente por carbonato de calcio, CaCO3. Debido a la contaminación atmosférica, en muchos lugares la lluvia tiene valores de pH muy bajos, por la presencia de ácido sulfúrico, entre otras sustancias de carácter ácido. Desgraciadamente, esta lluvia ácida transforma el carbonato de calcio del mármol en sulfato de calcio, sustancia esta última que el agua acaba finalmente disolviendo y arrastrando. ¿De dónde procede el ácido sulfúrico presente en la lluvia ácida? ¿Por qué el agua arrastra el sulfato de calcio mucho más fácilmente que el carbonato de calcio? La presa principal del halcón es la paloma. Uno y otra coexisten en un mismo hábitat, estableciéndose un equilibrio entre la población del depredador y la de la presa. Este equilibrio puede romperse de varias formas. Por ejemplo, si se introduce un parásito que produzca una enfermedad mortal de palomas. Debido a la reducción en la población de palomas causada por la enfermedad, los halcones disponen de menos presas, de modo que su comida empezará a escasear y, por tanto, podrán sacar adelante menos pollos. Como consecuencia, la población de halcones también se reduce hasta alcanzarse un nuevo equilibrio. De un modo parecido, pueden establecerse equilibrios entre los compuestos que intervienen en una reacción química. Dichos equilibrios también pueden alterarse, y lo que es más, los químicos saben cómo hacerlo. Una vieja receta popular recomienda enjuagarse la cabeza con vinagre o zumo de limón después del lavado. Actualmente, los champús suelen contener ácido láctico u otra sustancia similar. El ácido acético presente en el vinagre, el ácido cítrico que contienen los limones y el ácido láctico añadido a los champús son sustancias que poseen, todas ellas, una propiedad en común. ¿De qué propiedad se trata? ¿Por qué es recomendable la utilización de estas sustancias para enjuagarse el cuero cabelludo? Para elevarse, un cohete necesita una gran cantidad de energía. Dicha energía la obtiene por medio de una reacción química muy exotérmica.
pudiera pensarse que las reacciones químicas capaces de suministrar cantidades de energía tan enorme son un tipo muy especial y poco frecuente de reacciones. Sin embargo, no es así. La reacción química que produce efectos tan espectaculares en el cohete de la figura es similar en muchos aspectos a la reacción química que tiene lugar cuando se oxida un trozo de hierro o la que transforma el vino expuesto al aire en vinagre. ¿Qué aspecto común a procesos químicos tan variados permite considerarlos como pertenecientes a un mismo tipo de reacciones químicas? La primera patente de hojalata, como se denomina a la lámina de hierro estañada, data de 1810. Los ejércitos de Napoleón ya utilizaban latas estañadas. Hoy día se abren al año, solo en España, más de 1.000 millones de latas de conservas. La capa de estaño de una hojalata es muy fina. Su grosor es de solo unos 0,0025 milímetros. La hoja metálica del tipo utilizado para envolver el chocolate, que antes era de estaño, actualmente suele ser de aluminio. Sin embargo, el estaño y también el aluminio es más caro que el hierro. ¿Por qué entonces se recubren las latas de conservas con una capa de estaño? Sócrates se suicidó bebiendo una infusión de cicuta. La sustancia venenosa presente en la cicuta, responsable de la muerte de Sócrates, se denomina coneína. Esta sustancia, igual que la nicotina, también tóxica, presente en el tabaco, pertenece a una familia de compuestos llamados aminas. ¿Qué tienen en común la coneína, la nicotina y todos los demás componentes del grupo de las aminas? ¿Qué otros grupos de sustancias orgánicas cuyas moléculas están formadas por cadena de átomos de carbono existen? La película Parque Jurásico es una de las más taquilleras de la historia del cine. Es frecuente la confección de listas o ranking de éxitos. Así, en los periódicos aparecen listas de los 10 libros más vendidos, de las 10 películas que han registrado el mayor número de espectadores, los 10 deportistas mejor pagados, etc. ¿Qué sustancias están en la lista de los 10 productos químicos fabricados en mayor cantidad por la industria química? El impresionante acueducto de Segovia fue levantado hace ya 2000 años. Los romanos colocaron los bloques de granito unos sobre otros sin ningún tipo de cemento o argamasa. Desgraciada e inevitablemente, los componentes del granito han ido sufriendo alteraciones debido a las reacciones químicas con las sustancias de su entorno: agua, gases contaminantes, excrementos de palomas, etc. Pero si la química es responsable del deterioro del acueducto, también lo es de su restauración. La ciencia química y la tecnología aunan sus fuerzas para conservar y mantener en pie este y otros monumentos cuyo valor y belleza son inestimables. La radiación solar, en dosis moderadas, es esencial para la salud, ya que la radiación ultravioleta que contiene transforma una sustancia presente en la piel en vitamina D. Aunque la vitamina D es vital, en exceso resulta tóxica. Afortunadamente, la misma luz solar que induce la síntesis de vitamina D induce también la formación de melanina, el pigmento oscuro que da el bronceado a nuestra piel y actúa de escudo contra la luz solar, evitando exceso de vitamina D y quemaduras. La melanina es un polímero. La luz solar activa ciertos enzimas que catalizan la oxidación de la tirosina, un aminoácido que abunda en las proteínas de la piel. La tirosina oxidada se polimeriza luego dando melanina, con lo que nos ponemos moreno. Pero, ¿qué quieren decir los químicos cuando afirman que una sustancia es un polímero? ¿Cuál es el rasgo característico de los polímeros?
Afortunadamente, en los últimos años ha aumentado la conciencia ecológica de la sociedad. Convencidos de la importancia de conservar el planeta, respetando sus múltiples equilibrios, los fabricantes de recipientes de tipo spray han sustituido los gases que venían utilizándose como propulsores, llamados comúnmente clorofluorocarbonos, por otros más respetuosos con la capa de ozono, situada a unos 30 kilómetros de altitud. Pero el ozono es un gas muy tóxico, cuya inhalación, incluso en cantidades muy pequeñas, puede resultar mortal para el hombre. ¿Por qué entonces es tan importante conservar la capa de ozono? El número de palabras de que consta la lengua castellana es enorme. Todas ellas están formadas a partir de solo 28 letras. En realidad, el número de palabras posibles es ilimitado. Sin embargo, no todas las combinaciones tienen un significado establecido. En cada lengua, solo determinadas combinaciones tienen sentido. Hay letras que se repiten con mayor frecuencia en las palabras de una lengua. En cierto modo, los átomos de los elementos químicos son como letras que se pueden combinar. Las palabras químicas que resultan de estas combinaciones son los compuestos químicos. ¿Cuál será la letra química, o sea, el elemento que se repite con más frecuencia en el lenguaje de la química? La industria farmacéutica produce de forma sintética grandes cantidades de vitaminas que también se encuentran en la fruta y otros alimentos. ¿Existe alguna diferencia entre las vitaminas naturales y las vitaminas sintéticas? La superficie de Venus, cuya atmósfera contiene un 95% de CO2, alcanza unos 450 grados centígrados. Por el contrario, las noches en el planeta Marte, cuya atmósfera posee poco CO2, registran temperaturas inferiores a 80 grados centígrados bajo cero. En nuestro planeta, tanto la cantidad de CO2 como la temperatura son intermedias entre las de Venus y las de Marte. ¿Habrá alguna relación entre la temperatura de un planeta y la cantidad de CO2 en su atmósfera? ¿Por qué? ¿Podrá alterar el clima terrestre el CO2 emitido en las combustiones masivas de los combustibles fósiles?